Estas son las preguntas que están ahí. Dice, ¿qué es el choque de la punta? Acaban de ver. ¿O qué entendieron del video? Acá. En un examen, si es acá y te tocas acá, la profesora entiende, ¿entendés? Del lado del cole, ¿sí? ¿Ah? Entonces, vamos de vuelta. Cuente, a ver, me preguntan, cuéntenme ustedes qué les quedó del video. Una idea, ¿qué te quedó? Una idea, una, para que sea. Se palpa en el quinto paso intercostal. ¿Quién más agrega? Porque el quinto paso intercostal es mucho. Tiene mucha extensión el quinto paso intercostal. Como el quinto paso intercostal, del lado izquierdo, vamos ubicando. Lo podríamos poner de cúbito lateral, ya vamos a llegar ahí. Quinto, me faltan datos. Quinto paso intercostal del lado izquierdo. A la altura de la línea hemiclavicular. Y dice algo más. A la altura de la línea hemiclavicular, da un detalle más. Por debajo del pezón, ¿sí? Pero el quinto paso intercostal del lado izquierdo, a la altura de la línea hemiclavicular. Yo pregunto siempre así y doy indicios de que estás equivocado. Pero estás ahí. Por dentro de mi clavícula. ¿Está? Por dentro de la línea hemiclavicular. ¿Estamos? No es la línea external, no es la línea paraexternal, sino que es más bien cerca de la línea hemiclavicular, la de que la baja por la mitad de la costilla, que dijimos que pasaba cerca del pezón, un poquito por adentro. ¿Sí? Es más, cuando ese latido, ¿cómo ese latido se volvía, se palpaba? ¿No? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Verlo o palparlo? Verlo, ¿sí? Verlo. Una vez que lo veo, lo voy a ir a buscar y palpar, ¿sí? Y para poder verlo mejor, el paciente tenía que estar sentado, no, de cúbito lateral iba a ser mejor, pero primero, ¿cómo empiezo? De cúbito supino. ¿Y yo dónde me coloco? Del lado derecho, ¿sí? No pegado al paciente para mirarlo de arriba, un poquito alejado, e incluso un poquito, una pista transversal y media, dice tangencial, ¿no? Como para ver la subida y la bajada de ese choque, de esa patadita, que eso se llama así justamente, ¿cómo? De la cadera, como de la altura de la cadera, la paciente tendrías que ponerte, no mejor, porque después tenés que palpar, si te pones los pies, va a quedar complicado. ¿Verdad? Vos tenés brazos largos, pero bueno. O sea, a mí me van a encontrar el choque de la punta, me encontrarían el choque de la punta a mí. Claro, si yo tengo menos de 40, claro, no me lo encontrarían en teoría, no me lo deberían encontrar porque yo soy una persona mayor de 40 años, ¿está? Por eso no me puedo poner de modelo, pero se puede poner otro si quieren, ¿está? Porque no me lo van a encontrar. Claro, después no es normal, porque si yo después se ve significa o que está aumentada la intensidad, más. Otra cosa, lo van a observar en personas delgadas, en personas muy gordas o en personas musculosas, ¿sí? No se lo van a observar. Porque la intensidad es baja el choque de la punta, por eso hay que ponerse esa forma tangencial para verlo. Una vez que lo veo, voy y lo palpo, ¿sí? Y si tengo dificultades, vieron que no es que lo palpa con un dedo, apoya la mano para sentirlo. Y si no lo puede sentir, ¿qué hace? Lo ubica en decúbito lateral, ¿sí? Izquierdo, en la posición de pachón se escribe, pachón pronunciar porque es francés, pero el francés es el apellido, pero recuerden que se escribe pachón, para que no se olviden. De cúbito lateral y se palpa mejor en esa posición, ¿está? ¿Sí? Entonces es un pulso. Es el único pulso normal que se ve y se palpa en el tórax, ¿sí? ¿Y qué representaba? Eso lo he dicho al principio, pero ¿qué representaba el choque de la punta? Más que el llenador, más que el llenado está en diástole, ¿no? Y cuando eyecta, el vaciado, ¿y qué hace cuando eyecta?
se contraen. Entonces, más que nada, lo que observamos es esa contracción del ventrículo izquierdo, ¿no? Eso es lo que observamos, ¿ah? Eso es lo que representa. ¿Y la extensión era grande? ¿El choque de la punta? No. Era del tamaño del pupejo de un dedo. 1, 2 centímetros como mucho, ¿sí? Y a su vez su intensidad no es que salta el pecho así, no. ¿Tá? Si eso pasara, si lo vemos que es más intenso o que dura más en el tiempo, o que no está en el quinto espacio intercostal a la altura de la línea miclavicular, por dentro, está un poquito por fuera de la línea miclavicular, incluso puede estar más llegando a la línea axilar anterior, que son las líneas que vimos en la clase pasada, significaba que si yo palpo, en vez de palparlo ahí, lo palpo más hacia afuera y más hacia abajo. ¿Qué significa? ¿Qué tiene ese ventrículo izquierdo? Está aumentado de tamaño, está agrandado, está dilatado, quizás porque es un paciente hipertenso, porque ha soportado mucha presión y ha tenido que hacer mucha fuerza. Ese ventrículo, entonces se hipertrofia, se agranda, ¿sí? ¿Tá? Y también lo puedes sentir como con más intensidad, a veces y que le llaman a eso como bola de billar, ¿sí? Y eso también tiene que ver con la hipertrofia del ventrículo izquierdo, con que está con una sobrecarga de presión, ¿sí? Y por eso ese pulso se le ven esas características que indican patología. ¿Está? ¿Estamos? Normal es que sea de baja intensidad, que sea chiquito y que sea en esa localización. Si se desplaza o es más intenso o dura más tiempo, acá tenemos un agrandamiento o una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Y si vemos y o palpamos un latido que está por dentro, ¿sí? Más cerca del esternón, ¿sí? ¿Qué era? ¿Quién está ahí abajo del esternón? ¿Qué cavidades? La derecha. Entonces, si observamos un latido más cerca del esternón, más cerca del lado derecho, bueno, lo que vemos es como el choque de la punta, pero no es el choque de la punta, ¿sí? El choque del ventrículo derecho. El choque de la punta es de la punta del ventrículo izquierdo, ¿sí? Para no se confunda. Y ahí hay otra maniobra que es poner ¿qué es lo que pone para palpar? No pone los dedos como puso acá, sino que pone el talón de la mano. ¿No? Y es la maniobra de Dressler. Conocen como el cantante, pero con ese nomás. ¿Está? ¿Sí? No sé si lo escuchan, pero algo así. ¿Está? Eso es lo que tenemos que saber entonces de inspección y palpación del tórax. ¿Está? Fácil. Percusión. Método de percusión. Teníamos un dedo, ¿sí? Que percutía, un dedo percutor, que generalmente es el índice o el medio de una mano, que percute sobre otro dedo a la altura de la interfalángica distal, ¿sí? Que tiene que estar bien apoyado en el plano. ¿Y dónde se va a apoyar? Generalmente es el dedo medio, pero puede ser el dedo índice, eso depende de la comodidad del operador. ¿Dónde se apoya ese dedo? Bien de plano, o sea, lo apoya así, tiene que quedar apoyado, ¿sí? ¿Dónde? En el espacio intercostal. No en las costillas, ¿sí? Sino en el espacio intercostal, ¿está? Yo no estoy percutiendo el hueso, quiero percutir lo que está abajo del tejido en la caja, ¿sí? Entonces, tenemos un área, esa percusión ¿qué nos refleja la percusión? Nos muestra qué contenido tiene los órganos que están debajo de la caja torácica. Si yo tengo un pulmón lleno de aire, se percute sonoro. ¿Sí? Bueno, con ropa y con todo eso, la verdad, no es lo ideal. ¿Tá? Si yo percuto donde hay un corazón, se va a percutir más mate, ¿sí? ¿Tá? Si yo me hubiese tomado, siempre les digo el mismo, una Coca-Cola, una cervecita bien fría, algo así con mucho gas, me queda mi cavidad gástrica, mi estómago hinchado, y me percuto ahí, y se siente mucho más sonoro que acá, es timpánico. Si uno estuviese con los intestinos todo hinchado porque está lleno de gases, por el motivo que sea, y se golpea, suena timpánico. Entonces, cuando tengan sensación, golpense y recuerden ese timpanismo, timpanismo, timpanismo. Si hay aire, suena timpánico. ¿Ah? El sonoro es un poco más suave, más atenuado que ese timpánico. ¿Sí? Y el mate, ¿por qué? Porque tengo una cavidad que está llena de líquido, que es el corazón. Entonces tengo un área de matidez absoluta, que como vemos abarca cuarto y quinto más o menos rectangular, cuarto y quinto espacio intercostal,
¿sí? La línea paraesternal y también un poquito por dentro de la línea medio clavicular o hemiclavicular y un poquito por dentro deja fuera el choque de la punta, ¿sí? Esa es el área de matidez absoluta. Cuando yo tengo matidez en el esternón tiene que ser sonoro, no mate, ¿sí? Es el sonoro. Si yo lo tengo mate es porque puedo tener o un agrandamiento del ventrículo derecho, ¿sí? O un derrame en el pericardio, ¿sí? ¿Estamos? No mucho más que eso. Como les dijimos, esta chica de percusión está dejada de lado, es vieja, obsoleta, ¿sí? Me parece que le había puesto otra cosa arriba, pero se las tachaba, pero me parece que no. Ah, porque hay otros métodos para la ocultación. Ahí tenemos un estetoscopio, se tienen que ir amigando con él, porque lo van a usar ahora para cardíaco, para encontrar los focos, ¿sí? Aórtico, pulmonar, aórtico accesorio, mitral, tricúspide. Para encontrar los focos nada más y escuchar ruidos normales, les interesa en lo cardiovascular nada más allá de lo que logren entenderse el primero o segundo ruido, no importa hoy, pero lo van a usar mucho en respiratorio. ¿Está? Entonces en el estetoscopio vamos a ver que tenemos acá las olivas, ¿sí? Que tenemos acá las olivas que nos tienen que enganchar bien. Si la oliva vienen unas, depende de muchas, por supuesto, de la calidad del estetoscopio, obviamente. Vienen unas que son muy rígidas, muy duras, y nos hace eso así, el oído nos perturba. Entonces vienen unas que son un poquito más de un material que se adapta mucho mejor al contacto de la piel, y van a ver que están inclinaditas según el conducto auditivo externo, ¿sí? O sea, tenemos que poner con la inclinación del conducto auditivo. Si la ponemos al revés, no vamos a escuchar nada, ¿sí? Porque vamos a tapar para poder escuchar. Bueno. Esto también es importante que sea de buena calidad, ¿sí? Porque me va a aislar de los ruidos, ¿tá? Si es una gomita cuelunche, me van a pasar ruidos de afuera. ¿Tá? Por ejemplo, los aparatos para tomar la presión que vienen con un estetoscopio, generalmente viene con un estetoscopio, por lo menos los que compramos para tener acá en la familia. Un estetoscopio que es malo, ¿sí? Luego tienen la campana y el diafragma, la campana y el diafragma con la membrana que se gira y se puede escuchar de un lado o del otro. ¿Tá? Yo igual siempre digo, es necesaria la calidad del estetoscopio, si podemos, sí, si no podemos, no importa. Lo mejor, o sea, lo que tiene que ser bueno es lo que queda entre los dos estetoscopios, lo que uno puede interpretar. Para poder interpretar hay que estudiar, hay que entenderlos a los ruidos, saber las características, saber los conceptos, porque yo encuentro solo lo que conozco, lo que sé, lo que estudié, si no, no lo voy a encontrar, ¿sí? ¿Me entiende? ¿Mm? Es como en aparato locomotor. Tienen que conocer cuáles son las estructuras que están evaluando, si no, no las van a poder evaluar. ¿Tá? Acá también tienen que conocer los ruidos, tienen que estudiarlos y demás, para después poder encontrarlos, ¿sí? Bueno, ¿recuerdan cuál era el primer ruido? A ver, ¿cuántos ruidos había normales en el ciclo cardíaco? Chicos, rinden oficio entre poquito. Las zonas onomatopeyas, ¿se acuerdan? Laptop, 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 laptop. ¿No? Tenemos un primer ruido, un silencio pequeño, un segundo ruido, un silencio más largo. De vuelta, primer ruido, segundo ruido. ¿Qué era el primer ruido? A ver si en casa alguien se acuerda. ¿Qué era el primer ruido? Bueno, el primer ruido era entonces el cierre de unas válvulas. ¿De cuáles? Lo pueden leer, ¿eh? ¿De cuáles? ¿Eh? No. ¿Cuál es el primer ruido? Las aurículos ventriculares. ¿Y qué empieza cuando se cierran las aurículos ventriculares? ¿Qué empieza? La sístole, ¿sí? Porque si se cierran esta, va a empezar la fase de contracción isovolumétrica hasta que aumente la presión, densa la presión, ahora sí, de las aórticas y las pulmonares, las abra y salga la sangre,
¿sí? ¿Está? Y el segundo ruido, el cierre de la válvula sigmoideas y que comienza la diástole ventricular. Se empieza a llenar. ¿Sí? Una vez que sale toda la sangre, empieza a aumentar la presión en la aorta. Una vez que la presión de la aorta es mayor que la del ventrículo, hace un retroceso de la sangre y esto cierra las válvulas sigmoides. En realidad el ruido de por sí no es el cierre de las válvulas. Obviamente que el cierre de las válvulas produce un ruido y por convención vamos a decir y vamos a repetir y le vamos a preguntar en el examen por el cierre de las válvulas. Pero en realidad es por el retroceso del líquido que choca contra las paredes de las mismas válvulas y genera ese ruido de cierre, ¿sí? Las dos cosas, digamos, tiene varios componentes los ruidos, pero por convención vamos a decir que es el cierre de las válvulas, pero es más cosas, además del cierre de las válvulas, ¿sí? ¿Está? Muy bien. Así funcionan las válvulas. Ven, cuando yo les decía hoy que cuando se cerraba la tricúspide, se cierra y como hace como una pancita que hace esa cosita retrógrada que hacía la ondita en la del pulso venoso, esa onda chiquita, y yo dije, no se alcanza a ver ese fenómeno, pero es por eso que se ve una ondita más. Pero no tiene importancia. Eran las dos. Parecen, no sé qué sensación le dan a ustedes las válvulas esas, ¿están que a mí por lo menos? A ver, eso late desde que nacemos, que nos morimos, todos los días. ¿Cuántas veces por minuto era? Pasa la sangre cerca, pasa. Y yo las veo como frágiles, ¿no? No las ven así como un papelito, como un celofán, como una telita, como una cosita, no sé, cada uno se imaginará lo que quiera, pero como qué fragilidad, ¿no? Bueno, vamos a ver cuáles son los focos que tienen que aprender a buscar, ¿sí? Segundo espacio intercostal del lado derecho tienen el foco aórtico, ¿sí? Sale la aorta, ¿sí? Y van a sentir ahí el foco aórtico, ¿está? ¿Qué ruido escucharían ahí entonces? El aórtico, ajá. ¿Qué ruido? ¿Primero o segundo? ¿Piensan? ¿Sí? El pulmonar lo van a encontrar ahora en el segundo espacio, pero del lado izquierdo, ¿sí? ¿Sí? Que es donde sale la pulmonar. Y por supuesto que es mucho más débil y de menor intensidad que el aórtico, porque hay menor presión, ¿sí? En el sistema pulmonar. Abajo de este, ¿sí? Van a encontrar el aórtico accesorio o de ¿sí? Tercer espacio intercostal izquierdo. El tricuspidio lo van a encontrar en el cuarto espacio para esternal izquierdo, ¿sí? En la válvula tricúspide. Y al mitral lo van a encontrar donde encuentren generalmente el apex, el choque de la punta, ¿sí? ¿Sí? Ahí, o el pulso apexiano, o del apex. Quinto espacio intercostal esté en izquierda con línea hemiclavicular, ¿tá? O medio clavicular. ¿Sí? Por ahí lo van a encontrar al mitral. ¿Tá? Bien. También, si lo encuentro desplazado, tiene un sentido. Entonces, foco mitral y tricuspidio, primer ruido. Primer ruido. Primer ruido. ¿Sí? Van a escuchar mejor el primer ruido en el foco mitral y tricuspidio, ¿sí? Y van a escuchar mejor el segundo ruido en el foco aórtico y pulmonar. ¿Estamos? Esto está hecho por una máquina, ¿sí? Una máquina es como el chaleco que hay acá.
Son ruidos que suenan más a tambor que corazón, ¿o no? Como más metálico, como más, ¿sí? Que lo que después se escucha de verdad. Ni es tan fuerte, ni es tan así ruidoso, ¿está? Bueno, focos, primer y segundo ruido. Era una imagen donde estaban de vuelta los focos. Capaz aparece más tarde. ¿Qué puede pasar con los ruidos? Vieron que los ruidos tienen, por ejemplo, dos componentes, ¿no? Segundo ruido, por ejemplo, el aórtico, ¿sí? Y el pulmonar. El aórtico es más fuerte, el pulmonar es más suave. Y ese doblamiento es cuando escuchamos, porque en realidad nosotros escuchamos uno, dos, tres, cuatro ruidos, ¿no? Escuchamos uno y otro, ¿sí? Si bien tiene dos componentes, incluso el primer ruido tiene más componentes, pero no interesa. Nosotros escuchamos latido, el primero y el segundo, como un único sonido. Cuando los escuchamos separados se llama desdoblamiento, ¿sí? ¿Ah? Y obviamente que eso es patológico. Y cuando se lo escucha más fuerte se llama reforzamiento. Clics y chasquidos son unos ruidos que a veces se encuentran, no me interesa mucho. Clics es cuando se van a abrir las sigmoides, el ruido que hace, ¿sí? En las sístoles se llama clic, y cuando se abren las aurículas ventriculares se les llama chasquido, ¿sí? Y después los otros ruidos agregados, por eso esto no importa tanto, no para nosotros. Lo primero que yo tengo que encontrar son los focos, ¿tá? Los focos, primer ruido, segundo ruido. Y lo que puede haber son soplos y frotes. Los frotes, ustedes se van a encontrar el mismo caso que los frotes pleurales. Cuando yo tenga líquido, tengo una inflamación entre las paredes del pericardio. Entre las dos hojas del pericardio tengo una inflamación, entonces ahí cada vez que se mueva el corazón, se van a desplazar esta hoja, y si yo tengo algo como una inflamación entre ambas, se va a escuchar un ruido como, nadie tiene cosa de cuero acá, como a cuero, agarran algo de una campera de cuero o algo así, rócenla al lado del oído, y ese ruido es ruido de un frote. Se escucha generalmente en un latido y en otro, y en el caso de respiratorio, dando la inspiración como la expiración. Ahora, en el momento en que esa inflamación ya se pone líquido dentro de ambas paredes, en este caso del pericardio, el frote desaparece, porque ya no frotan las hojas, ¿sí? ¿Ah? Y los soplos, igual tienen agregado acá más. ¿Qué son los soplos? También lo vieron en fisiología, estoy seguro que Alfredo se los mencionó. ¿Eh? Tiene que ver con las válvulas. Para que haya soplo tiene que haber, digamos, es un ruido del flujo, ¿m? Del flujo, o que sale muy rápido, o que sale con dificultad, o que regurgita, o que vuelve. Y tiene que ver con las válvulas. Pero que hoy cuando hablaba Argente Álvarez, no sé si es Argente o es Álvarez, pero es del libro, de Argente Álvarez, de los videitos de Panamericana, vieron que en un momento dice que cuando tenemos desplazado el choque de punta, podía ser por hipertrofia, y que podía ser consecuencia de una insuficiencia mitral, o decía de una estenosis mitral. Las válvulas pueden ser o insuficientes o tener estenosis, ¿sí? Yo, para que lo recuerden, siempre pienso en esos, para explicárselos, y igual vieron las válvulas, ¿no? En esos ascensores que se cierran, ¿cómo se llaman? Los ascensores, no, los viejitos no. Bueno, los viejitos sí, también pueden ser los viejitos. Los viejitos que no terminan de cerrar. No hace frío, no termina de cerrar. Si no termina de cerrar, que podría colarse uno por ahí. Bueno, pero no lo hace porque es una imprudencia, ¿no? Eso es insuficiencia. Una válvula que no termina de cerrar. Entonces, si no termina de cerrar, y debió haber cerrado para que deje de pasar, pasa líquido. Entonces tengo soplos de regurgitación, ¿sí? Y después tengo otros soplos, que son los soplos cuando yo tengo estenosis en la válvula. Y esto sería como un ascensor que no termina de abrir, ¿sí? Entonces la válvula no termina de abrir, y en la eyección tiene que pasar por ahí. Entonces son ruidos de eyección. ¿Está? ¿Se entiende? Con que sepan eso ya está. Hay soplo fisiológico, sí. El tercer ruido puede ser fisiológico en niños, jóvenes, embarazadas, en el tercer trimestre. ¿Cómo?
Bueno, puede haber algunos soplos cuando hay algunas comunicaciones anómalas que hasta cierta edad puede parecer normal, pero depende del grado de la comunicación, se arregla con cirugía. Pero si no, el tercer ruido y el cuarto ruido, eso también lo vieron en fisiología, los dos se dan en diástole, uno en protodiástole y otro en fin de diástole, y esos son patológicos. Y eso habla de una cavidad de ventrículo izquierdo rígido, que le cuesta distenderse. Pero uno es al inicio de la diástole, en el llenado rápido, y otro es al fin de la diástole cuando se tiene que terminar de llenar. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Entonces tengo soplos que se pueden producir, ya sea porque yo tengo una insuficiencia de las válvulas, de cualquiera de ellas, o porque tengo una estenosis de la válvula. ¿Tá? Unos entonces van a ser de regurgitación, porque puede volver la sangre, y eso hace ruido y hace un soplo, ¿sí? Y otros van a ser de eyección, cuando yo tenga estenosis. ¿Sí? Y además los soplos se clasifican, ya es mucho, pero se clasifican según si se dan en la diástole o si se dan en la sístole. ¿Sí? ¿Ah? Y a su vez, en el momento que se dan. Entonces pueden ser al principio de la diástole, serán protodiastólicos, en el medio de la diástole serán mesodiastólicos, o al fin de la diástole serán telediastólicos. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Y lo mismo la sístole. ¿Está? ¿Tienen que manejar eso? ¿Van a ser diagnóstico de eso? No. ¿Ah? No, no nos compete. Pero sí vamos a ver historias clínicas, fichas kinésicas, historias clínicas, que va a estar ese detalle en la historia clínica. Entonces sí está bueno saber que existen porque lo vamos a poder interpretar. ¿Sí? ¿Ah? Si ustedes abren, tienen mucha más explicación. ¿Está? ¿Qué tenemos que hacer finalmente? Todo lo que encontramos lo ponemos en la ficha kinésica. ¿Está? Todos los datos que encontramos los ponemos en la ficha kinésica y tenemos un ejemplo. ¿Se acuerdan que en la ficha kinésica decíamos que teníamos que hacer o sea, obviamente atender el motivo de consulta, el problema actual y demás, pero que teníamos que hacer toda una evaluación, antecedentes personales, familiares y demás, y de todos los sistemas del paciente? Porque si yo tengo que rehabilitar a una persona quizás mayor, que tuvo una CD, perdón, que es hipertenso, qué sé yo, qué sé cuánto, que además tuvo una ruptura de cadera, o que además un EPOC, qué sé yo, tengo que ver todo su sistema, porque va a depender de todas esas capacidades que el paciente tenga, ¿sí? De las cuales yo me tengo que valer para hacer la rehabilitación, voy a saber cuánto le voy a exigir, cuántos ejercicios le voy a hacer, con qué intensidad, ¿no? Entonces, por eso lo cardiovascular entraría ahí. Pero dijimos que nuestro paciente, por suerte, es sano, cardiovascularmente hablando. No necesitamos saber. Con eso, grito mucho. Escucho grito mucho cuando me grabo. Bueno, y acá terminamos con lo que es semiología del sistema cardiovascular.
No obstante, nos quedan ver las patologías. Y cuando veamos la parte de patología, vamos a estudiar lo que son las alteraciones vasculares periféricas. Y entonces vamos a retomar un poquito la particularidad del examen físico periférico. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a evaluar un poquito más la parte de vasos periféricos arteriales, venosos y linfáticos. ¿Está? ¿Sí? Ahora bien, la semana que viene ustedes tienen el práctico de cardiovascular. La semana siguiente van a seguir con respiratorio. ¿Ah? Entonces, la semana que viene vamos a dar semiología del aparato respiratorio. Así adelantamos la semiología, después vemos todas las patologías juntas. Las que vamos a ver por teórico. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, yo ya lo fui aclarando a medida que me fueron preguntando, por ahí si no se entendió. La guía didáctica dice que usted tiene una evaluación de la parte de semiología cardiovascular. ¿Sí? Tiene esa autoevaluación, que no es una autoevaluación, es una evaluación. ¿Verdad? Es como un componente de un parcial de cardiovascular, que va a ser así. Y van a tener más adelante, cuando terminemos de ver las patologías cardiovasculares, otro cuestionario que se va a subir sobre las patologías cardiovasculares. Ambos, si salen mal, los pueden recuperar. Y si salen mal, van a recuperatorio especial, pero cuenta como un parcial. Si ya tienen otro, no pueden llevar dos recuperatorio especial. ¿Estamos? O sea, tómalo con seriedad, no es una autoevaluación. ¿Sí? ¿Está? Bien. Respiratorio, en cambio, ¿sí? Vamos a ver semiología del aparato respiratorio, vamos a ver las patologías del aparato respiratorio como grandes síndromes, pero después, en sus comisiones, las profesoras le van, además de hacer el práctico de semiología del aparato respiratorio, le van a dar distintos problemas por grupo. Entonces un grupo tendrá que resolver lo que le pasa a María, que es una niña, que no sé qué, que no sé cuánto, que tiene asma. Le van a dar a Juan Pedro, que no sé qué, no sé cuánto que fumó, que es, que tiene un EPOC. Le van a tirar eso. Y ustedes van a tener que ir a investigar EPOC, ustedes van a tener que ir a investigar asma, ustedes van a tener que ir a investigar neumonía, etcétera, y lo van a traer y lo van a presentar con sus compañeros. Les presentan el tema y le hacen la semiología a Josefa, que tiene neumonía. Y van a apuntar esa semiología del aparato respiratorio en función de la neumonía. ¿Sí? No van a tener tiempo para preparar los demás. Y de esa forma van a rendir respiratorio. ¿Ah? Lo van a hacer con juego de roles. Cada profesora lo va a elegir, pero en principio es con juego de roles y demás. ¿Sí? ¿Ah? Eso obviamente también es obligatorio. Porque es una forma de rendir el parcial. Es un parcial. ¿Ah? ¿Mm? Y después cuando lleguemos a neuro también van a trabajar de ese modo. ¿Sí? ¿Ah? Así que a ponerse las pilas. Porque después es difícil trabajar en grupo, todos tienen que llegar con el mismo nivel de conocimiento y con la misma destreza al momento de hacer la presentación. Entonces no está bueno que uno se cuelgue y se descansen los compañeros, que parezca como realmente algo practicado, que parezca no, que sea algo practicado y que puedan dar cuenta bien de la patología. Los años anteriores han hecho trabajos preciosos, pero preciosos, ¿no? Claro, tienen que escuchar a los otros compañeros, porque si vos vas a estudiar solamente POC y ella asma, les va a quedar la mitad afuera, pero pues tienen que escuchar a sus compañeros. ¿Sí? Entonces es como que ustedes lo presentan para ser evaluados, pero a su vez como una clase para sus compañeros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Es más lindo rendir así. A ver que se aprende más. Después obviamente hay un final y hay que ir al final. Con todo. Bueno chicos, no sé en qué hora estamos. Nos despedimos de los que están en casa. La semana que viene la comisión C.